Qué gusto estar con ustedes otra vez más en el Círculo de Estudios José Revueltas. Paco, qué gusto que nos acompañes para enriquecer esta Gracias. discusión. E Iván, te agradecemos mucho el trabajo de producción para que salga a efecto este círculo, este nuevo capítulo del círculo. Estamos discutiendo el pequeño libro de Ernest Mandel, bueno, pequeño es relativo, que se llama Introducción a la Teoría Económica Marxista. Y el día de hoy vamos a empezar con el capítulo que habla de la economía capitalista. Sobre esto habla precisamente de que la economía capitalista se dedica a la producción exclusiva de mercancías, que se efectúa por medio de la propiedad privada de los medios de producción, lo cual no es únicamente una categoría jurídica, sino sobre todo es una categoría económica, que la producción se realiza para el mercado anónimo por los imperativos de la competencia, y el objetivo no es solamente el máximo beneficio, sino la acumulación de capital. Esto es sumamente importante porque el capital no debe ser algo únicamente para utilizaciones superfluas, sino para el crecimiento del capital mismo, ¿no? Entonces, ahora esta acumulación de capital enfrenta contradicciones terribles, ¿no? Ya que, por un lado, este, van a venir problemas que vamos a ver más adelante, como problemas de sobreproducción, problemas porque no se puede realizar en el mercado, pero también crea condiciones específicas, ya que socializa el mercado, o sea, socializa la producción, y en ese sentido dice es altamente revolucionario. O sea, crea las bases de la socialización que tiende a la liberación humana. El funcionamiento de la economía capitalista. Para obtener los máximos beneficios de acumulación de capital, se debe reducir al máximo el valor agregado por la fuerza de trabajo, lo cual lleva a una tendencia constante de la caída del salario, ¿no? Lo cual es bastante terrible y es una de las contradicciones del capital, ¿no? Ya que los asalariados, al crear una renta en este proceso de producción, procuran que la renta de los salarios sea precisamente lo más baja para obtener mayor beneficio, ¿no? Para obtener más plusvalía se requiere la caída de los salarios, ¿no? Eh, a- ya que esto eh, tiende a nivelar, digamos, las tasas de beneficio con otras empresas. Por ejemplo, una cosa que fue muy clara cuando se firmó el TLC, el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, y ante la ratificación del nuevo tratado, es que a Estados Unidos le permite competir el realizar parte de la producción de su industria nacional en México para poder competir con Japón, con Corea, con Asia del Sudeste, con China, ya que la producción en su país de origen es sumamente cara por lo caro de los salarios. Entonces, la búsqueda precisamente de un tratado que incluya a México es para que México, eh, en una producción combinada entre su producción y la producción agregada que ponemos los mexicanos, permite bajar los costos de producción y ser mucho más competitivos en el mercado, ¿no? Este, Terminan las empresas capitalistas con un beneficio medio determinado entre el costo, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, y que es en relación a la tasa, a la masa de capital invertida, cómo funciona, ¿no? Solo los monopolios obtienen beneficios extraordinarios, ya que recurren siempre a los sectores mucho más competitivos. En los 60 fue sobre todo la mayor parte del capital se invertía en el automóvil, en los 70 en el sector energético, bueno, hoy obviamente que es en la cibernética, en lo que se invierte mucho más, ¿no? Bueno, la evolución de los salarios. El capitalismo transforma la fuerza de trabajo humano en mercancía determinada por sus costos de producción. Hay un elemento constante en el salario, que es el coste de sobrevivir, y un elemento variable sobre el valor mínimo, lo que cambia el precio del trabajo, y que eso tiene que ver fundamentalmente con las relaciones entre el capital y el trabajo, o sea, lo que se llama lucha de clases. El capital trata de reducir el salario al mínimo posible y los trabajadores tratan de aumentar el salario al máximo posible, ¿no?
Entonces, por ejemplo, lo que hemos notado es que, por ejemplo, si vemos el esquema que realizó Jeffrey Bortz en 1970, si no, bueno, más bien a finales de los 70, si mal no recuerdo, Jeffrey Bortz, un economista norteamericano, marxista, calculó los salarios reales en base a los costos de los productos en el mercado y el costo del salario. Y se veía que en los últimos años de Lázaro Cárdenas, más o menos del 38 al 40 en 2 años, habían subido enormemente los salarios, pero del 40 hasta más o menos 1958, 59, había una caída drástica del salario, precisamente porque estaban controlados por los sindicatos charros, las TTM, Fidel Velázquez, etcétera, y cómo empezaba a subir poco a poco hasta llegar a 1976, donde llegaba al mismo nivel de 1940, y entonces se daba una nueva caída drástica a partir de que se lograba la nivelación hacia abajo de los salarios con la devaluación de la moneda, ¿no? Bueno, ese fenómeno lo hemos seguido viendo. Yo recuerdo, yo entré a trabajar, eh, digamos, a los 16 años, y el salario mínimo mexicano, que era en Tijuana $18, se comparaba con $22, que era el salario mínimo norteamericano californiano. Ahora vemos que el salario mínimo son 163 pesos al día, cuando que en Estados Unidos es $15 la hora. Digo, ahora la desproporción es casi de 8-1, ¿no? Entonces es la forma en que se controlan los salarios, y las políticas monetarias permiten hacer un balance, hacer una liberación en el balance de pagos entre lo que se compra y lo que se vende, pero también tiende a reducir los salarios hacia abajo. Ok, otra cosa que ayuda a bajar a los salarios es la cuestión del desempleo. A mayor desempleo, hay una caída más drástica de los salarios. A menos desempleo, hay menos caída drástica de los salarios, porque obviamente que entra la cuestión de la negociación. Esto nosotros lo vimos en los años 80, en las que había un empleo pleno y una sobreoferta de trabajo en Baja California, y no había desempleo. Entonces, aunque no existen sindicatos y organizaciones de este tipo, había una forma, digamos, natural, o de que, por ejemplo, el trabajador se iba a una fábrica que le pagaba más, y la fábrica que pagaba más era la fábrica que tenía su plantilla completa. En cambio, la fábrica que pagaba menos se veía con su flotilla incompleta, ¿no? Entonces, el desempleo sirve como medio de regulación también de los salarios hacia abajo. Ahora, las leyes de la evolución del capitalismo. El capitalismo evoluciona de acuerdo a las leyes del desarrollo, y que a su vez pertenecen a su propia naturaleza. Por ejemplo, la centralización y la concentración del capital. Cada vez hay una tendencia mayor a la concentración y centralización del capital. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy rápido, que sería el caso de Japón, donde Japón, cuando que en los años 60 y 70 fue, digamos, la estrella del capitalismo, o sea, la estrellita en la frente del capitalismo, inició el siglo con una crisis económica terrible. A los bancos japoneses les llamaba zombies, porque eran cuerpos sin alma, o sea, eran cuerpos sin dinero. Un banco, el alma del banco es el dinero, no tenía dinero. Había una crisis en la automotriz japonesa, y entonces fue Renault quien compró Nissan, y entonces vemos que algunos carros Renault y algunos carros Nissan son el mismo motor, únicamente por fuera son diferentes, porque esa concentración de capital, además, para hacerlo mucho más rentable, en vez de gastar en 500 invenciones, pues mejor gastan en 50, y lo mismo lo reproducen en varias empresas, independientemente de que sean con diferente marca. Pero por otro lado vemos nosotros que hay esa centralización y esa concentración del capital. Las marcas de carro en Norteamérica han variado muchísimo. Digamos que Studebaker, que era también una de los carros más extraordinarios en el mercado americano, desapareció porque no podía competir, y terminó siendo asimilado, ya bien por Ford o General Motors,
y también vemos hoy que en Estados Unidos es Ford y General Motors, y cada vez son menos y menos y menos empresas. El caso de Škoda, el auto que tenía mucho mercado en Europa, de la República Checa, bueno, en ese momento era Checoslovaquia, fue comprado por Volkswagen, se sigue fabricando con la marca Škoda, pero sin embargo es Volkswagen. Es ahí donde vemos la concentración y centralización del capital. Y un caso, bueno, tal vez no tan importante, sería el de Galletas Gamesa, que era una empresa regiomontana y que pasó a ser comprada y utilizada por PepsiCo, y que, bueno, desapareció la industria mexicana más performante en la industria del alimento, que era Gamesa. Y entonces sigue apareciendo con Gamesa, pero si ustedes leen abajo, van a ver que esta es una empresa perteneciente a PepsiCo, ¿no? Entonces, eso vemos. Por otro lado, vemos una proletarización progresiva de los trabajadores. Por ejemplo, y esto no lo, cita, lo voy a citar directamente de Mandela. En 1880, el 62% de la población eran asalariados y empresarios eran 36.9%. En 50, el 79.8% de la población eran asalariados, cuando el 17.1% eran empresarios. Y en 1970 ya el 89.9% son asalariados y únicamente un 10% vienen siendo empresarios, ¿no? O sea, cada vez vemos una reducción de la clase empresarial porque se concentra el capital en pocas manos, y el aumento de los trabajadores tiende a aumentar de una forma verdaderamente explosiva. Esta masa se proletariza y se homogeniza, perdón, no lo contrario. Por ejemplo, el salario que tiene un empleado de la banca y un funcionario bajo de la banca, la diferencia es muy poca. Bueno, con el funcionario alto sí hay grandes diferencias, pero si anteriormente el funcionario bajo ganaba un sueldo más o menos equitativo, ahora no es lo que sucede. La otra cosa que nosotros vemos es respecto al salario. Por ejemplo, el salario que se recibe anteriormente, el salario de un empleado público era mucho mayor al de un empleado privado, y ahora es una situación contraria, completamente contraria, ¿no? El salario de un empleado de la banca, ya señalaba yo precisamente, que es muy similar al de un bajo funcionario de la banca, no tiene grandes diferencias, y la reproducción automática de las relaciones de producción capitalista se ven también en la cuestión del trabajo. En el trabajo, Marx señala dos tipos de capital. Capital constante, quiere decir la inversión que tiene industria, en fábricas, etcétera, y el capital variable, que es el capital que invierte precisamente los trabajadores. Y por lo regular, como la competencia tiene que traer una, digamos, actualización tecnológica constante, muy constante, mucho más que antes. Entonces eso hace que el sector precisamente en el cual pueden y tienden a buscar grandes beneficios va a ser el sector precisamente del salario, ¿no? Bueno, voy a terminar con esto. La socialización objetiva de la producción de inicio se inició con el mercantilismo, y cada empresa era una célula independiente en relación con sus proveedores y clientes. Hoy sus lazos son de interdependencia, y si hay una crisis prácticamente afecta a casi todos. Ahora, por otro lado, el libre comercio entre las naciones no es tan libre. Por ejemplo, Nescafé Brasil vende grano al Nescafé Norteamérica y Nescafé Suiza, donde está la matriz en Suiza, ¿no? O sea, lo que sucede es que hay un gran comercio entre empresas multinacionales. Paco. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Efectivamente, hay dos partes importantes que se van a convertir en un factor determinante de la economía capitalista, y esto es justamente el capital y el trabajo. Cuando hablamos de un aspecto del mínimo vital fisiológico que se emplea
para la transformación hacia las mercancías, en el cual influye, por supuesto, la mano de obra, y ese capital se va a transformar en mercancía gracias a la fuerza de trabajo. Lo que Mandel apunta en este importante texto, citando a Marx directamente, con lo que le llama una fracción histórico-moral, que justamente se fue viendo, gracias a ciertas luchas, reducida. Pero su significación es muy importante. Mencionabas justamente cómo los empresarios cada vez son menos. En las empresas hay una serie de estipulación en las cuales obviamente que los que van a estar al poder conduciendo a estas, pues cada vez se va a reducir. Y eso tiene un devenir importante en esta última fase, digamos, del capitalismo, que sería el imperialismo, y que va a llegar a una crisis, la cual mencionabas justamente en los años 70, en 1975 más o menos, y que todo esto nos viene de los dos momentos históricos, digamos, del desarrollo del capitalismo clásico, que comienza con una era colonialista, y ya un capitalismo moderno, que es lo que apuntas ya del mercado de libre comercio, que ni es tan libre, ¿verdad? Y obviamente que en este sentido, estos capitales que se han centrado en muy pocas familias en diversos países, es decir, el capital de cada región, se va a sumar con los capitales internacionales y van a buscar, obviamente, dónde van a encontrar mejores fuentes de materia prima, como son los países subdesarrollados. Y en este sentido, el capital va a hacer la inversión para instalar sus empresas. No hay que olvidar que el Estado va a propiciar, que estos capitales ingresen, por un lado, y va a reunir todas las condiciones posibles para que se lleve a cabo. El capital no solamente tiene una influencia sobre el Estado mismo, recordemos que también ese capital es quien tiene a la banca. Justamente como lo mencionas, estos capitales que invierten en las bancas, que van a propiciar estas inversiones, es la manera en cómo nos señala Mandel de este estudio profundo de cómo el desarrollo del capitalismo, y cómo a partir de una teoría podemos entender, podemos llevar a la conciencia estos procesos que nos atañen en el aquí y ahora, y también poderlo entender en su dimensión más amplia. Es decir, en el hoy en día estamos viendo cómo se establece un capitalismo moderno que tiene unas grandes connotaciones de feudalismo y de todos los momentos anteriores, todos los momentos previos, y obviamente con las nuevas tendencias de ahora fusionar esas empresas. Hace rato mencionabas el tema del café, que es muy oportuno. En el capitalismo ya contemporáneo, el surgimiento de grupos empresariales y de estas fusiones entre ellas, ahora van a competir entre ellas mismas para tratar de obtener siempre, como lo es en el capitalismo, ese mayor beneficio. Y la lucha va a ser entre esas mismas empresas, que a la vez forman parte de este mundo global en el cual son pocas las familias que poseen esos grandes capitales. Finalmente, este factor
que determina esta economía capitalista, que está basado en cómo las fuerzas de trabajo, cómo se va a transformar mercancías, y que en la era moderna ya no solamente son la manufactura, no solamente es la cuestión de las mercancías, sino también hacia la especulación del mismo capital, Jorge. Sí, claro, incluso se habla del costo del dinero, ¿no? ¿Y cuál es el costo de dinero y los réditos que atrae los bancos? Porque la principal función de los bancos es el crédito, ¿no? Ahora, sobre las contradicciones inherentes del capital, o sea, el capital, una de sus contradicciones al producir mercancías para el mercado, obviamente, produce, y mientras más produce, obtiene mayor ganancia. Pero llega un momento en que la producción realizada es una producción que no se puede, o sea, han producido mucho y no se puede realizar en el mercado, como veíamos en la crisis de automóvil y la crisis de los 70 precisamente, ¿no? Donde las mercancías quedaban sin realizarse como mercancías porque no había suficiente dinero para poder ser compradas, porque quienes los iban a comprar era precisamente gente que vive de su salario, y los salarios habían caído tanto que difícilmente pues, se podía realizar el producto en el mercado, ¿no? Entonces, esta es una de las contradicciones. Otra de las contradicciones es que hay una socialización cada vez mayor del trabajo, y sin embargo, el producto es un producto cada vez más privado, ¿no? Entonces, entonces es una de las contradicciones del régimen capitalista, porque desarrolla fuerzas productivas, este, y, y crea precisamente los límites. Al bajar los salarios, reduce el consumo, ¿no? Entonces, la otra cosa es el desarrollo entre ciencia y tecnología. Este, una cosa que vimos en el siglo XX y que continúa hoy es precisamente la militarización de la economía, y cómo el desarrollo tecnológico era un desarrollo de competencias por estar más adelante que otro, y sin embargo, de repente encontraba el enemigo una técnica mucho más avanzada, entonces había que producir otra más avanzada, y eso hacía obsoleta una tecnología que para el sistema militar ya era obsoleta, pero no era obsoleta para el mercado, ¿no? Entonces veíamos que los productos, que un producto que habías comprado, digamos, vamos a poner $100, digamos a los 10 meses bajaba a $50, porque precisamente ya era una tecnología que estaba de pasada, porque era una tecnología que estaba de pasada en base a la tecnología de guerra, ¿no? Esas cosas son algunas cosas de las contradicciones, ¿no? Y luego, por otro lado, el desarrollo inevitable de la lucha de clases que mira las condiciones generales de la reproducción burguesa, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, el TLC trajo algunas situaciones que fueron situaciones hasta cierto punto contradictorias, ¿no? O sea, fueron relativamente contradictorias el hecho de que hubiera algunas cuestiones importantes, como por ejemplo el que se produjera eh, algún artículo que después ya no se realizaba en el mercado porque había un artículo mucho más moderno y sobre el mismo precio, ¿no? Y así lo vimos, ¿no? Ahora, todas las contradicciones tienden a la sobreproducción de una manera cíclica que provoca una crisis y que además es inevitable. Y hasta hoy, digamos, las mayores crisis que habíamos visto eran crisis que se daban en el sector precisamente porque había una falta de producción, no había suficiente producción y eso provocaba una crisis, pero las crisis del capitalismo se dan porque son crisis de sobreproducción. Gracias, Paco. Bien, el capitalismo, una de las características, nos apunta también el autor, es una constante fijación hacia la tecnología, más que hacia obviamente hacia el avance en otros órdenes humanos. La ciencia aplicada hacia la tecnología para ahí encontrar un ámbito importante de interés de inversión, de invertir los capitales
En el siglo XIX no hay que olvidar la nueva tecnología que se da a nivel internacional, que fue el tren. Las empresas, no todas ellas podían competir entre sí para invertir en el tren. Lo mismo fue para los diversos canales, el canal de Panamá, el canal de Suez, que implicaban toda una proeza tecnológica, científica y también de mano de obra, y no todos los que tenían capital tenían esa capacidad para poder realizarlo. Es decir, los que pudieron tener una capacidad de inversión, ahí lograron una fuente muy importante. Quiero decir con eso que una de las vertientes constantes del capitalismo es justamente hacia la inversión a la tecnología. Hoy en día también lo seguimos viendo con ahora los jovencitos tienen teléfonos con una tecnología sorprendente y obviamente que tanto la especulación como los capitales se invierten para ese beneficio que en apariencia nos lleva hacia una modernidad y que un trasfondo tiene todas estas contradicciones de las cuales has hecho mención, Jorge. No, y la competencia intercapitalista es verdaderamente cruel, ¿no? Digamos que producir un marco, cuando eres fabricante de marco, te cuesta $7, un marco que posiblemente vas a tratar de vender en 13 o en $12. Y sin embargo, por ejemplo, una empresa muy grande, que sería, por ejemplo, Walmart, manda a producir millones de marcos. Y entonces hay una reducción del precio y cuando tú encuentras un marco de la misma calidad, precisamente ahorita que estoy viendo marcos en tu casa, tú encuentras un marco de cierta calidad y lo vas a encontrar en Walmart en $7 y en el fabricante, pequeño fabricante, lo vas a encontrar en $13. Entonces, simplemente el precio de Walmart, precisamente porque ahí ha habido una concentración de capital y porque mueven cantidades verdaderamente masivas, precisamente ahora que la Secretaría de Cultura tuvimos que comprar algunos marcos, pues veíamos precisamente la diferencia de precios, ¿no? El administrador, me acuerdo que decía, es que no se puede competir con la capacidad de empresas como Walmart, ¿no? O sea que tienen producciones tan grandes que sale más barato comprar con ellos que producir, incluso. Bueno, Justamente, sí, 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 sigue el paro. eso nos habla de estas fases históricas del capitalismo, específicamente del industrial, en el cual en una primera época, es decir, del siglo XVI hasta el siglo XVIII, el capitalismo manufacturero tenía una gran importancia y de ahí también los gremios artesanales que se dan en el Renacimiento y que forman una fuerza muy importante que ya en una fase de capitalismo de libre competencia, como lo es ya a partir del siglo XVIII en adelante, va a encontrar una nueva transformación en esta fase que es a partir de 1880 hasta nuestros días. Ese gremio importante de artesanos y demás ya no puede competir su taller contra una nave industrial que va a tratar de abarcar el mercado de una producción ya muy cuantiosa, y son esas empresas, como bien mencionas de Walmart, que van a poder hacerlo. La diferencia de precio que tú vas a encontrar entre una casa pequeña y una empresa de ese tamaño, obviamente que esa diferencia o esa plusvalía que tienen es obviamente el dinero que no se le paga, que no va directamente al trabajador, ese beneficio, esa reducción, que no solamente es en su mano de obra, es también en los materiales. Es decir, van a emplear maderas
y maderas a comprar a un gran volumen en Brasil o en alguno de los países que su legislación permite eh, La tala de árboles. maderas a granel y a un costo muy bajo. Esa diferencia que va hacia lo ecológico, que no se reporta en el salario, es justamente de donde se aprovechan estos capitales. Esa diferencia que tú encuentras es esa diferencia la que no se paga, la que el mundo va a tener se le cobra a él, digamos, ecológicamente y en otros ámbitos, y es parte de esta fase que va de 1880 a la fecha, como bien señala el autor. Sí, claro, digamos que el siglo XIX era un siglo de libre competencia entre pequeñas empresas capitalistas, mientras que el siglo XX está marcado claramente por la concentración de capital, por grandes empresas, por empresas que acaban, o sea, que hacen quebrar a las empresas pequeñas y que a ellos lo único que les interesa es la acumulación de capital y por eso el crecimiento, y incluso están dispuestos a bajar al mínimo sus beneficios con tal de lograr la concentración de capital y la acumulación de capital en unas cuantas empresas que desplazarían a todas y que después, con su carácter monopólico, puedan llegar a imponer los precios que se les antojen, ¿no? Sí, Bueno, justo es que esta fase superior del capitalismo, como ya lo apunta Lenin, pues digamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial y entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hace que las empresas busquen dominar el mercado. Esa va a ser la tendencia ya actual y van a hacer todo lo posible por cada vez que sean menos los grupos, porque ahora hablamos de grupos de empresas que puedan dominar el mercado y esta centralización capitales y de capitalistas siempre va a ir creciendo. Estamos hablando de que en las ramas industriales un solo grupo puede en conjunto puede dominar en el 60 o 70% de la producción. Eso es la tendencia que se tiene y obviamente que ese control del mercado puede hacer que los precios se reduzcan, dominar ese mercado para imponer ellos su mercancía y obtener su beneficio, y como bien dices, incluso a costa de su ganancia. Pero como hablamos en una dimensión mucho mayor, la reducción de un centavo un producto, cuando vemos que son ya millones de productos, entonces ahí es donde está ese máximo beneficio. y uno de los monopolios, por ejemplo, uno de los monopolios más grandes, por lo regular cuando pensamos en diamantes pensamos en joyas, pero los diamantes también sirven para hacer las fresadoras de las excavadoras de petróleo, y eso es muy importante. Eso sí es muy importante, no el anillo de matrimonio, ¿no? Y entonces vemos que el 85% o cerca del 90% casi de la industria del diamante es controlada por una sola empresa que se llama De Beers. Entonces De Beers impone los precios que quiere, como quiere y cuando quiere. E incluso está dispuesto a sentarse con su competencia, que es muy pequeña, y decirle, te doy parte del mercado a condición de que mantengas esos precios. Claro. Y bueno, eso, acabas de mencionar algo muy importante porque ¿cómo se reducen bajo esta teoría los posibles competidores? Pues Mandel nos da en su teoría de introducción al marxismo, nos menciona las principales formas de acuerdo entre capitalistas, como el cártel y sindicatos de una rama industrial, así como lo que se llama el trust, que son la fusión de empresas, grupos empresariales y la fusión de empresas, así como grupos financieros y una sociedad que también se llama holding, que son estas fusiones entre ellas,
y en el cual un pequeño número de capitalistas van a controlar a numerosas empresas. Sí, mira, el caso que a la gente le va a sorprender sería el caso de Sara Lee. Por lo regular uno escucha Sara Lee y piensa en panificadora, cuando que la industria más importante de Sara Lee no es el pan, no es el textil que también está, sino la industria de guerra, ¿no? Y es lo mismo para Ford y para Chrysler, es la industria de guerra, y para General Electric, ¿no? Cuando uno escucha General Electric, su misión, hacer que la vida en el hogar sea mucho más confortable, cuando que se dedican principalmente a producir bombas inteligentes teledirigidas para destruir vidas. Pero claro, no dicen mi misión, destruir vidas en la mayor cantidad posible, ¿no? La otra cosa que también es muy importante, por ejemplo, que nos menciona es precisamente cómo la industria crea lazos de solidaridad, lazos de apoyo, lazos de disciplina, etcétera. Yo me acuerdo, bueno, mi participación fue fundamentalmente en el movimiento estudiantil, pero cuando la tendencia democrática de los electricistas nos citan a las 7:30 de la mañana. Y nosotros llegamos a las 7:33 y tenía 3 minutos de haber iniciado la reunión. O sea, realmente la disciplina que tiene los sectores industriales de la clase trabajadora es una disciplina completamente formada por precisamente la disciplina capitalista, donde las 7:25 son las 7:25 y no son las 7:28, que para nosotros como estudiantes llegar a las 7:28 era llegar temprano, ¿no? O sea, fue una gran experiencia trabajar con los electricistas. Paco, tenemos que despedirnos. Qué lástima que únicamente, bueno, tratamos el capital monopólico, el capital financiero levemente, el capital de libre competencia en contradicción con el capital monopólico. Y nada más quisiera agregar que en Estados Unidos existen algunos grupos financieros como Morgan, Rockefeller, DuPont, Mellon, Grupo Chicago, Grupo Cleveland, Bank of America, etcétera, unos cuantos grupos que son los que controlan realmente la producción en Norteamérica. Lo mismo en Japón está Mitsubishi, Mitsui, Ichi, Sumitomo y Marubeni, o sea, como grupos importantes. Entonces son pocos grupos los que controlan la economía del país. Bueno, de México podríamos decir el grupo Salinas, el grupo Carso, algunos otros grupos más, pero son pocos, no son tan importantes, desafortunadamente para ellos no son tan importantes en el mercado mundial, ¿no? Pero lo que vemos nosotros es que a pesar de que tenemos poco tiempo, pudimos ver una parte importante del libro. Te agradezco, Paco, tu participación y te felicito porque es muy clara. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias y hasta luego.